Riesgos psicosociales en el trabajo. Los riesgos psicosociales en el trabajo se originan por una deficiente organización y gestión de las actividades en un entorno social negativo. Podrían afectar la salud física, psíquica y social del trabajador. Diferencia entre riesgo y factor psicosocial. Los factores de riesgo en el trabajo involucran a todas las condiciones presentes en el ámbito laboral que podrían perjudicar a la salud de los trabajadores, provocar estrés a largo plazo y generar enfermedades. Riesgos psicosociales son diferentes a los factores psicosociales. Estos últimos engloban condiciones positivas y negativas del lugar del trabajo que pueden incidir en el trabajador. En cambio, los riesgos psicosociales solo se enfocan en situaciones, circunstancias o estados del organismo que tienen una elevada probabilidad de afectar la salud de los empleados. Principales factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Cuando las empresas, organizaciones e industria son disfuncionales, traen consecuencias como tensión, estrés, problemas de adaptación, conflictos que más adelante pueden poner en peligro la salud del trabajador y su desempeño laboral. Los efectos de los riesgos psicosociales afectan de forma diferente a cada trabajador. Es algo subjetivo, porque las mismas condiciones podrían ser molestas para el empleado, mientras que para otro son aceptables. Algunas empresas ya están implementando estrategias preventivas para evitar o eliminar los posibles factores de riesgo psicosociales. Los principales son los siguientes: factores organizacionales. Son los que afectan a la política, valores, cultura y filosofía de la empresa, así como las relaciones laborales. Factores laborales. Se relacionan con las condiciones del empleo, concepción del puesto de trabajo y la concepción de éste. Las más comunes son las siguientes. Problemas con las funciones del trabajo. En este tipo se clasifican los trabajos rutinarios y monótonos, realizar actividades que no tienen sentido o desagradables, duplicidad de tareas, bajo uso de habilidades, incertidumbre sobre la ejecución. Grado de control. Nos referimos al nivel de control que el trabajador percibe que tiene en cómo conseguir los objetivos de su trabajo y sobre las acciones de la organización. El más común es cuando la empresa toma una decisión y evidentemente el trabajador no tiene control alguno o sobre los cambios que éste conlleva. No todos los trabajos pueden decidir su ritmo para realizar sus actividades, funciones, horarios, descansos, cantidad o tipo de labores, carga de trabajo. En conclusión, tienen poca libertad al momento de elegir la forma para lograr los objetivos de su puesto de trabajo. Conflictos relacionados con los horarios. Otros factores van de la mano con los horarios de trabajo. En muchas empresas, el horario es inflexible, exigen muchas horas de trabajo, no disponen de momentos de descanso. El horario podría ser cambiante o imprevisible, tener turnos nocturnos, exigir una hora de entrada y no respetar la hora de salida del trabajador. Sobrecarga de trabajo. Es uno de los factores de riesgo más estresante para los trabajadores. Se refiere al exceso de trabajo, tener que hacer labores con tiempo muy limitado o deprisa, realizar trabajos muy intensos que requieren mucha energía, tener plazos urgentes y estrictos, tener la presión para trabajar horas extras. Máquinas, equipo y herramientas en malas condiciones. Tener las herramientas y equipos obsoletos, viejos, descompuestos, lentos, sucios o dañados puede ocasionar importante malestar en los trabajadores. Las instalaciones incómodas también afectan, como poco espacio, instalaciones con poca luz, mucho ruido. Falta de organización. Jefes que no saben delegar. Falla en la comunicación entre los integrantes de la empresa. No existe apoyo de los superiores. Los objetivos no están bien definidos. No hay recursos ni materiales. Relaciones interpersonales. Algunos trabajadores se aíslan social y físicamente. Existe poca relación o distanciamiento entre los superiores y empleados. Falta de apoyo social. Conflicto entre los integrantes del equipo. Tener una mala disposición de la ayuda que proporcionan otros compañeros de trabajo o supervisores. Problemas de rol. Hay casos en los que el trabajador tiene dificultades o dudas,
respecto a su rol en la organización o el grado de responsabilidad que tiene sobre otros empleados. El fenómeno ambigüedad de rol se caracteriza porque el individuo desconoce su papel en la empresa. Como no está bien definido, no sabe si está haciendo el trabajo correctamente. Desarrollo profesional y personal. Surge cuando el trabajador siente una paralización o incertidumbre en su carrera profesional. Se considera también cuando el empleado desempeña sus actividades de la mejor forma y está poco valorado socialmente. También se incluye cuando existe la amenaza de no tener la posibilidad de ascender en la compañía aunque se mejore y capacite. Otro motivo es cuando el trabajador recibe una remuneración que no es la adecuada a la formación académica, conocimientos o actividades que desempeña. Inseguridad contractual. El contrato puede generar incertidumbre cuando se tiene un trabajo temporal con un periodo de prueba o mediante contratación por outsourcing. Genera incertidumbre en el individuo. El trabajador podría percibir que la remuneración no es la suficiente cuando se tiene la incertidumbre sobre el futuro laboral, principalmente por la inseguridad económica, consecuentemente para el mismo empleado y su familia. En los lugares de trabajo no todo funciona perfecto y es normal. Sin embargo, cuando se acumulan diferentes factores de riesgo psicosocial, probablemente repercuta en los trabajadores y comience a sentirse frustrados o desmotivados. Características de los riesgos psicosociales son las siguientes. Crecen en el tiempo y en el espacio. La mayoría de los riesgos laborales están delimitados en torno a una acción concreta, a un escenario particular. Sin embargo, los riesgos psicosociales se extienden y abarcan a un ámbito más amplio porque no se pueden delimitar la cultura empresarial o el liderazgo en la empresa. Son difíciles de cuantificar. Existen factores que pueden ser medidos bajo sus propios parámetros, como el ruido, la iluminación o el espacio. Los especialistas en prevención de riesgos utilizan esta información para resolver el problema, pero hay riesgos que no pueden ser medidos, como la cohesión social de la plantilla o la comunicación en la empresa. Es cierto que hay sistemas adaptados a los riesgos psicosociales, sin embargo, no son tan precisos. Podría interrelacionarse con otros riesgos. En el cuerpo humano no es posible separar la dimensión física de la mental. Por ejemplo, uno de los riesgos de sufrir un accidente cerebrovascular ocasionado por estrés hay relación entre sí, tienen una escasa o nula cobertura legal. Referente a los riesgos psicosociales, los límites son difusos y no todas las empresas saben cómo resolverlo. En cambio, la exposición a las vibraciones mecánicas o la iluminación es un puesto de trabajo, están normalizadas y previstas dentro de la legislación sobre la prevención de riesgos laborales. Los riesgos psicosociales están modulados por la propia percepción del trabajador y por su experiencia personal. Es difícil elaborar una estrategia de intervención para los demás factores de riesgo. La intervención es muy clara y casi siempre hay soluciones técnicas de por medio para afrontar cada situación. En cambio, un clima hostil en la empresa afecta la productividad de los trabajadores, así como su salud. Principales riesgos psicosociales. Estrés. Respuesta general al resto de los factores psicosociales. Se caracteriza por los niveles elevados de excitación y de respuesta, así como la frecuente sensación de no poder afrontarlos. Estrés por anticipación. Cuando el trabajador no para de pensar en los problemas que tendrá si pierde su trabajo, lo que le genera elevados niveles de estrés que pueden ser más dañinos que la propia pérdida del trabajo. Violencia laboral. Se refiere a la violencia ejercida desde una posición de poder contra un grupo o persona en un ámbito relacionado con el trabajo. Existen dos tipos de violencia, la violencia física y la violencia psicológica. Diferentes sensaciones desagradables ocasionadas por la insatisfacción con el trabajo pueden ocasionar diferentes tipos de violencia contra otros compañeros, jefes o clientes. Acoso laboral.
Va relacionado con un mal clima laboral y comportamiento negativo con los compañeros de trabajo. Se incluye a los superiores y directivos. El acoso laboral también es conocido como mobbing. El trabajador sufre auténtica tortura psicológica por parte de otro u otros miembros de la empresa. El objetivo es atormentar su estancia y forzarle a abandonar el puesto de trabajo. Acoso sexual. Existen dos tipos: el quid pro quo, conocido como algo a cambio de algo, y el chantaje sexual, producido por un ambiente hostil. El acoso moral, sexual o discriminatorio son tipos de violencia psicológica. Inseguridad contractual. Es una preocupación constante que se deriva de la inestabilidad del trabajo y condiciones cambiantes del mismo. Conflicto familia-trabajo. Suele manifestarse en dos vertientes: familia-trabajo y trabajo-familia. Podría surgir porque no existe apoyo por parte de la familia. Se ven exigencias laborales que son conflictivas o incompatibles. Es cuando existen dificultades para mantener un equilibrio entre las demandas de la familia y las demandas del trabajo. La falta de equilibrio entre ambas genera una disminución en el rendimiento laboral. Si los conflictos entre la familia y el trabajo se agravan, existe la posibilidad de que el afectado abandone la empresa porque la percibirá como un impedimento para atender sus responsabilidades familiares. Los costos derivados de los riesgos psicosociales son muy elevados. Además, inciden en la calidad de vida de los trabajadores, en el desarrollo organizacional y en la productividad. Problemas de salud. Cuando las exigencias del trabajo no se ajustan a las necesidades, capacidades y las habilidades del trabajador, o su labor no es recompensada a largo plazo, pueden surgir los problemas de salud. Existen más probabilidades de que aparezcan cuando se acumulan diferentes factores como descontento por las condiciones del trabajo, estrés y recibir acoso laboral. Referente a la salud mental. El estrés crónico es la principal consecuencia. Se manifiesta por los elevados niveles de fatiga, cansancio físico y o emocional. Uno de los síntomas es que genera altos niveles de frustración. Es habitual que aparezcan otros trastornos depresivos o de ansiedad, baja autoestima, apatía, problemas de abuso de sustancias, insomnio, falta de concentración, desesperanza. Cuando el trabajador ha sido víctima de conductas violentas, acoso sexual o mobbing, podrían surgir conductas parasuicidas o autodestructivas. Está ampliamente demostrado que los riesgos psicosociales ponen en peligro la salud de la persona. Afecta tanto física como mentalmente. Gracias.